Vamos a hablar de un tema pequeñito que se titula ¿Preservaremos en el pecado? ¿Estaremos en el pecado todavía? No, ¿verdad? Pablo dice, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Vamos a estar en el pecado todavía hasta que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando? No. Hay algo que el Señor nos ha ofrecido. Nos ofreció vida eterna. Conforme a la luz de la palabra estamos mirando, de ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos en él? Si ya morimos para el pecado, ¿cómo vamos a estar vivos para él? Ya no, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos percatamos todo el propósito que él tiene para nuestra vida. Gracias a Dios. Dios tiene un propósito especial para nosotros. Bien, nosotros nos damos cuenta de lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios empieza a tomar gente, a hombres y mujeres, vemos el propósito que Él hace. Empieza a hacer un llamado. Primero nos llama, luego nos escoge. Y en ese plan precioso, Él quiere que nosotros muramos para el pecado y vivamos una vida totalmente nueva. Estaba mirando la libreta del ingeniero y estaba viendo puntos importantes y me quedé maravillada como una empresa recluta a personas con una mentalidad. La mentalidad es ser la mejor empresa, imagínense, ser una mejor empresa. Y como en la casa de Dios, que el Señor tiene un plan glorioso, que tiene a bien tener los mejores hombres y mujeres, fíjense. Y el plan que Dios tiene es regenerar, es hacer todo nuevo. ¿Con qué plan? ¿Con qué propósito? El plan glorioso de Dios es que se desarrolle una labor, un trabajo en su casa, pero que la iglesia de Cristo no lo está tomando con responsabilidad. Le decía al hermano Phil, yo voy a tomar tus puntos como ingeniero. Aquí tienen una libreta y en su libretita tiene puntos que son importantes para una empresa. Es reclutar personal, pero no cualquier personal. Es reclutar personal decisivo, que tenga una transformación en su mente para ser una mejor empresa y generar buenos ingresos. Imagínense cómo la iglesia de Cristo no se recluta para tener una transformación mental en su mente, en su alma. Aquí es diferente, ¿verdad? Qué bonito. Dios cambia la mente, nuestra alma y nuestro corazón. El plan de Dios al reclutar, o sea, al juntar, al apartar, es regenerar. El Señor Jesucristo murió, resucitó, venció la muerte con poder. El plan de Dios es decir, miren hijos, ya no quiero que sufran. Ustedes están sufriendo porque no quieren ser regenerados. Ustedes viven una vana manera de vivir porque su mente de ustedes no se ha ampliado para el trabajo que yo quiero desempeñar con ustedes, para el plan que yo tengo para ustedes. Así como en la empresa vemos que se recluta el mejor personal, que se toman los mejores hombres, con una mentalidad capaz de generar ingresos para una empresa. Y nuestra empresa aquí es la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que es gloriosa, porque la Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Este es el plan perfecto ¿de quién? De Dios. Andar en una vida totalmente nueva. Nuestros ingresos que vamos a generar son ingresos que van a marcar la diferencia totalmente en una vida nueva y en una vida diaria. La Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado no sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es tan importante, sabiendo lo que Dios habla y nos dice, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, la Biblia dice, sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el plan de Dios. Que la maldad se termine, que lo malo se acabe, se quite. Mire, muchos no vamos a soportar. Algunos vamos a ser valientes y vamos a soportar, ¿verdad? Que muera el cuerpo del pecado. Algunos quieren todavía seguir viviendo en esa vana manera de vivir. Otros anhelan el pecado todavía. Algunos hasta lo sueñan. Y es tan difícil cuando el enemigo abraza a una persona y no la quiere dejar. Mire, nos hemos percatado de hombres y mujeres que han sido bautizados y aún después de bautizarse siguen cometiendo las mismas aberraciones y los mismos pecados. ¿Habrá muerto el cuerpo del delito? No. ¿Cómo se está tomando la sangre de Cristo? No la están tomando como debe de ser, la están pisoteando. Otros están blasfemando, porque la Biblia dice, estos a la verdad de labios me honran, mas su corazón está lejos. Y cuando miramos a hombres y mujeres que han bajado las aguas y su vida no cambia, están en lo mismo, no quisieron entrar en el plan glorioso de Cristo, no quisieron entrar en la mano poderosa de Dios, ya que Dios tenía un propósito. El propósito es tener una vida nueva, el propósito es generar una nueva vida y además de eso dar frutos, y de esos frutos dignos de arrepentimiento, ahora dar frutos trayendo almas nuevas a la casa de Dios. Pero cuando la persona no ha sido muerta, no ha muerto el viejo hombre, sigue viviendo en sus delitos, deleites y placeres. La palabra de Dios habla y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mire qué bonito, la persona que murió para el pecado, ahora su pecado ha sido borrado. Quitado tu pecado, quitado tu maldad. La Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Es bien feo obedecer al pecado. Es algo horrible. ¿Cuántos hemos logrado vencer el carácter? No me diga, no me lo diga, solamente usted respóndase y diga, lo he logrado, lo he logrado. El carácter nuestro es un enemigo muy fuerte para nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos afectan y están afectando tanto que podríamos ir a parar al lago de que el Señor tenga misericordia por cosas tan pequeñas. Viene a mi mente el problema de dos hermanos que vivían juntos y por una olla que siempre uno le decía, no me gusta que pongas la olla ahí, y el otro a propósito ponía la olla ahí. Murió primero uno y luego el otro y la olla siguió ahí. ¿Y cómo murieron? Enojados, airados. ¿Y quién tenía la culpa? El diablo, ¿verdad? Porque ni siquiera era la olla. Que el Señor reprenda.
Por cosas tan pequeñas podemos perder nuestra Salvación. Vamos a los extremos. Gente que Dios ya lavó, gente que Dios ya limpió y sigue a lo mismo, como la puerca lavada y como el perro que vuelve a su vómito. Yo un día le decía al Señor, ¿por qué dejas vivir a esa gente? Es una lacra, es algo fuerte, ¿eh? Mi pensar mío, personal. Digo, es una lacra, es un estorbo, una gran piedra de tropiezo. No dejan caminar la obra de Cristo, la iglesia no camina, porque siguen en lo mismo y no cambian. Y qué fuerte, qué terrible cuando la palabra del Señor dice, ay de mi madre mía, que me engendraste hijo de prostitución o hija de prostitución, porque son cadenas, ataduras de maldición. Cuando venimos a Cristo se cortan, pero cuando la gente vive en lo mismo, entonces su atadura está peor, porque ahora ataron a sus generaciones. Que el Señor reprenda, hermanos. En otro tiempo todo esto ni siquiera lo sabíamos. Mire, platicaba con una persona y dice que su marido diabético y ella diabética, el marido diabético, perdón, con azúcar. Y cuando ella tenía ganas de tener otro bebé ya no pudo, porque el marido estaba lleno de azúcar, de diabetes. Y yo le comentaba, ¿y por qué no? Dice, porque si yo tenía otro bebé, iban a ser con la diabetes. Imagínense. Entonces, ¿se heredan o no se heredan los genes? Sí, se heredan los genes, hermanos. Solamente quien tiene poder para romper todo eso. Dios. Por eso Pablo dice, vamos a perseverar en el pecado hasta que la gracia abunde. Vamos a seguir en la misma condición, que nuestra mente no alcanza a comprender que Dios nos ha llamado, nos escogió, nos ha tenido misericordia. Como miraba este punto de reclutar el personal, capacitarlo mentalmente para ejercer su trabajo, la labor en una empresa. ¿Será que la iglesia de Cristo no desarrolle su trabajo, su labor en la obra del Señor? ¿Será que estemos jugando todavía? ¿Será que todavía no consideremos que tenemos una responsabilidad con Dios de generar el salvar almas, que es la misión del Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo? ¿Será que no lo estemos tomando en serio para que la gente que no conoce acepte a Cristo? Tenemos que tomarlo con responsabilidad. Debemos de saber que nosotros hemos muerto para el pecado. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Que nosotros estemos bien conscientes que Dios nos ha reclutado, nos ha juntado, nos ha unido para ser realmente hijos de Dios. ¿Para qué se selecciona un personal? Este proceso que Dios hace consiste en una secuencia de pasos, y esos pasos ser primeramente salvos, llegar al conocimiento de la palabra. Ese es un paso. ¿Para qué se emplea? Para decidir qué persona decide olvidarse del mundo, dejar al mundo. Deben de ser elegidos, llamados por Dios. ¿Para qué? Para disponerse en la iglesia de Cristo con una decisión. Cuando ya hemos sido llamados, candidatos, que Dios mismo nos seleccionó, nos apartó. Mire qué hermoso. Amén, gloria a Dios.
¿Sabía usted que hay hombres que recibieron el Espíritu Santo desde el vientre? ¿Verdad que sí sabemos que hay hombres que desde el vientre recibieron el Espíritu Santo? No se asuste, es bíblico. Juan el Bautista dice que brincó en el vientre de la madre por el Espíritu Santo de Dios. Cuando hemos sido elegidos por Dios, candidatos, para que usted me entienda, mediante su llamamiento que nos ha unido en un solo cuerpo en Cristo Jesús, para desempeñar esa labor, ese trabajo tan excelente, tan maravilloso. ¿Cuántos queremos estar en la empresa de Cristo? ¿Cuántos queremos estar en la obra del Señor? ¿Y cuántos queremos dar nuestro cuerpo como instrumento de honra, con un olor fragante ante la misma presencia de Dios? Que el pecado no nos gobierne más, que no se enseñoree más de nosotros. Creo que cada uno de nosotros conocemos cuando el enojo viene, ¿verdad? Y empezamos a enojarnos por cualquier cosa pequeña, y eso nos va a conllevar a procrear un ambiente no bonito, desagradable, ¿verdad? ¿En dónde? En nuestro núcleo familiar. ¿En dónde? A veces en la empresa, en el taller, en la oficina, en la tienda, en la escuela. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Depender de Cristo Jesús, depender del Espíritu Santo y decirle: Señor, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Mire, cuando usted desea y anhela ya no ser el mismo, usted entra a ser cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios empieza a hablar a través de su palabra. Usted se empieza a maravillar y dice: ¿cómo es esto? Dios empieza a manifestarse a través de revelación, de sueño, por haber dejado el pecado, por haber renunciado al mundo y toda su maldad. En 1 Corintios 5:6 estamos viendo que un poquitito, no es mucho el enojo, no es mucha la maldad, porque a veces se piensa y pensamos en mucho pecado, ¿verdad? Pero la Biblia dice, la palabra del Señor nos habla y nos dice: no es buena vuestra jactancia, o no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa? Hay gente que es jactancioso o jactanciosa. Nosotros mismos lo hemos sido, ¿verdad, hermanos? Es sabio reconocer nuestros errores. Y en alguna ocasión o en algún momento hemos sido así. Y el Señor dice: ¿qué no te das cuenta? ¿Qué no sabes que no es bueno esto? Esto te va a afectar en tu vida espiritual. Esto te va a entorpecer la jactancia. Y hay quienes son jactanciosos por su desobediencia. Hay quienes recuerdan el pasado hasta con orgullo, ¿verdad? Que el Señor reprenda. ¿Cómo se debe de recordar? Con un corazón arrepentido. ¿Cómo se debe recordar? Como algo que ni siquiera llegó a tu vida, hermano o hermana. Porque ahora tenemos una vida nueva. ¿Y qué hubiéramos querido dar? Porque esa vida no hubiéramos vivido nosotros, ¿verdad? Y quisiéramos decir, y hay ocasiones que decimos: ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Pero el hubiera no existe. Por eso el Señor habla y dice: no es buena vuestra jactancia. No es buena, porque un poco de levadura
va a leudar toda la masa. Todo eso que parece que es poquito para nuestra persona, ante la presencia de Dios, va a ser un estorbo grande para nuestra vida espiritual. Y vamos al pueblo de Israel. Cuando recordaban las ollas de comida, los apartaba de la gloria misma de Dios. Aunque eran esclavos, recordaban lo que vivían allá. Y el Señor mismo les decía, ¿acaso no ya los saqué de la tierra de servidumbre? ¿Por qué recuerdan esa vivencia tan terrible en que eran esclavos? Pero ellos no lo entendían, ¿verdad? Por eso ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice en Romanos capítulo 1, verso 18, Dios nos habla a través de su palabra y nos está diciendo que la ira del Señor, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es el alto refugio y la roca eterna, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, y estamos viendo, Dios está enojado. ¿Por qué se aira? Porque hay quienes, conociendo la palabra, todavía están perseverando en el pecado, en la maldad, y se recrean en el cuerpo de Cristo y no entienden el plan glorioso de Dios. No se llega a comprender el plan divino de Dios. Cuando Dios personalmente nos ha escogido, cuando Dios personalmente nos ha llamado. ¿Y sabe por qué nos ha llamado? ¿Y sabe por qué nos escogió? Porque ve que sí podemos. Amén. Gloria a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos. Solamente que hay un demonio, un diablo que cree que tiene poder, pero no tiene ningún poder. Él perdió toda autoridad. Que el Señor lo reprenda. Él no tiene parte ni suerte en la congregación de los santos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se están portando injustamente y están deteniendo la verdad. Hay quienes conocen la palabra de Dios y viven una vida como si fuera una gente mundana, que como si ignorase la palabra de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas mediante las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué hermoso, ¿verdad, Dios? Él nos habla, nos hace entender, mira, no tienes excusa, tú ya lo sabes, tú lo sabías, gracias a Dios, porque Dios nos ha hecho muchas cosas, hemos visto de parte de Dios. Estamos viendo su poderío, su señorío, su grandeza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se parecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que habiendo conocido a Dios, vea, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, sabían, pero no le dieron la honra. ¿A quién? A Dios. Tenía una persona con una petición, una necesidad, y yo le dije, hermana, vamos a orar, Dios va a hacer el milagro.
Pero mañana pasado no quiero que le ande colgando el milagrito a quien no lo hizo. Se me quedó mirando y me dijo, ¿Dios lo va a hacer? Claro que sí. Él es vivo y poderoso. Lo que sale de su boca, eso se va a cumplir. Y se me quedó mirando y dijo, bueno, ya tengo un poco de miedo. Tenga temor, porque delante de Dios, con temor y con temblor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay quienes se hicieron necios en su propia opinión. Creyeron que estaban bien, pero su necio corazón se entenebreció. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se ha hecho muy duro. Y bueno, hay quienes tienen corazón de mármol, ¿verdad? Otros tienen corazón de roca, otros de piedra, y otros corazones son sensibles. A la primera escuchan la voz de Dios y rapiditamente obedecen. La Biblia dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está, entra Satanás, entra a la mente, entra al corazón, ¿y qué sucede? Se deshonran sus propios cuerpos, se olvidan de que Dios es el Todopoderoso y que solamente tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo le comentaba a una persona, estás lastimando tu cuerpo y Dios te va a pedir cuentas. Mira cuánto tatuaje trae tu cuerpo, y Dios de todo esto te va a pedir cuentas. Dios no quiere que lo tatúes. El hombre me dijo, pues yo creo que Dios nunca me va a perdonar a mí. Y yo le dije, claro que sí, te perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Tienes que arrepentirte de todo tu corazón para que Dios te perdone. Dios es el que limpia todo pecado, toda maldad, cuando el hombre y la mujer quieren. Pero la Biblia dice que en este tiempo que estamos viviendo hay hombres y mujeres que se han entregado a la inmundicia, al pecado, a la maldad, de una manera muy terrible. La Biblia, la palabra del Señor dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El cual es eterno, santo, perfecto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va en contra de la naturaleza. Vean qué terrible. Y de igual modo también los hombres. Qué fuerte. Esto está sucediendo ¿cuándo? Ahora. ¿El por qué? Por eso vemos homosexuales. Esto Dios no manda. Esto lo hizo Satanás. Lo hizo Satanás con un propósito. Él recluta a su gente, claro que sí, también. Él tiene gente que le honra, sí. Gente que le obedece, sí. Tiene imperios de gobernadores de tinieblas que están operando y operan de una manera sagaz, astuta, con dolo, con el fin de dañar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, si duerme, no va a saber nada. Pero si la iglesia de Cristo está ejercitada, Dios le va a dar luz. Luz. El Señor ha estado tratando personalmente, hablando a mi vida de una manera maravillosa. Es sorprendente la forma en que Dios nos hace entender. Bien dice en su palabra que nos aconseja. Fíjese qué hermoso. Nos aconseja, y cuando Él nos aconseja, todo está bien, porque todo está bajo su mano poderosa.
Él es el único que tiene poder para dar y quitar vida. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él es el Todopoderoso. Él es el único que tiene poder para limpiar el corazón del hombre, hasta el más maldito Él lo limpia. Cuando el hombre quiere, cuando la mujer quiere, pero cuando el hombre no quiere y la mujer no quiere, Dios los entrega a sus bajas pasiones. Aquí lo estamos leyendo, de modo que se ven en una manera vergonzosa y podría decirse hasta asquerosa. Por eso dice la palabra de Dios que Dios abomina todas estas cosas vergonzosas. En la iglesia de Cristo no hay lesbianas, que el Señor reprenda. En la iglesia de Cristo no hay homosexuales, que el Señor reprenda. En la iglesia de Cristo no hay narcotraficantes, que el Señor reprenda. En la iglesia de Cristo no hay adúlteros, que el Señor reprenda. En la iglesia de Cristo no hay fornicarios, que el Señor reprenda. Mire qué hermoso cuando Dios empieza a portillar puertas, empieza a poner candado, porque donde Él cierra, nadie puede abrir. Y cuando Él empieza a cerrar y le cierra a Satanás y le dice: hasta aquí llegaste, no vas a entrar más. Pero necesita el Señor hombres y mujeres con una decisión propia, con una mentalidad entregada a Dios, que sean capaces de servir al Señor con todo su corazón, de generar esa amplia gloria de Dios con esa gracia, con esa misericordia, que nosotros generemos. ¿Qué vamos a generar? El trabajo que Él nos mandó, la misión gloriosa, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No dice el que cree y es bautizado y vuelve a cometer el pecado. No, no. El pecado quedó atrás, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de aquellos que tenemos nuestra vista en Cristo Jesús y que estamos mirando el futuro glorioso que Dios ya nos tiene preparado para cada uno de nosotros. No sé usted, pero yo solamente espero ese día, cuando Dios me llame a su presencia. Y yo ya le dije: Señor, no quiero estar en las bodas del Cordero, por lo menos en el paraíso. Ya si entro a las bodas del Cordero, ya será por gracia tuya, por tu misericordia. Mire, es tan hermoso el Señor, es tan maravilloso, es tan excelente. Y es verdad, Él hace y deshace, tiene poder. Pero cuando la persona toma una decisión, Dios no puede tomar a la persona a la fuerza. No nos hizo robot, no. Nos dio un espíritu de poder. Nos dio un libre albedrío. Nos dio su Espíritu Santo primero. Alabe la gloria del Señor. Un espíritu de poder, un dominio propio, un libre albedrío. No nos puede tomar a la fuerza. Yo quisiera que los tomara a la fuerza, ¿verdad? Cuando yo me enojo le digo: ay, Señor, si lo tomaras a la fuerza y si le quitaras la vida, mejor. Tan extremosa. Y si no te lo llevas y te la llevas, pues llévame a mí mejor, ya vámonos. Ya no quiero estar mirando. Y el Señor dice: pues aquí te quedas todavía. Te resto. Pero Señor, tanta porquería, tanta suciedad. Y el Señor dice: espérate, pues si yo estoy esperando que haya arrepentimiento. Ahí me percato del amor de Cristo. Ahí es donde llega el corazón de siervo y digo: está bien, si tú perdonas, yo también lo voy a hacer. Porque no quiero estar fuera de ti, quiero estar dentro de tu gloria hermosa. Y ahí es donde dijeran los del mundo: doblamos las manitas, ¿verdad? Y no nos queda más que obedecer a Dios.
Pero a veces quisiéramos ya que todos los malos se mueran. Porque a veces son una lacra. Se oye feo, pero son una lacra. Oiga, qué malvados, cómo nos hacen sufrir. Cuántas lágrimas hemos llorado, cuánto desprecio, cuánta humillación. Y ellos bien contentos y felices, como si no nos hubieran hecho. Y hay quienes son tan desgraciados, perdón por la expresión, quiere decir que no tienen gracia ni misericordia. Son tan desgraciados que dicen, manito, pues si ni te he hecho nada. Ay, manito, si ni te he hecho nada, ¿qué te he hecho? Si yo te quiero mucho. Y atrevidamente le abrazan a usted, como Judas Iscariote. Y nosotros tenemos que soportar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Dios nos ha dado la fuerza. Que si no fuera por Dios, quién sabe dónde estaríamos. Pero por la gracia de Dios estamos de pie. Por eso dice el Señor que nosotros somos un olor fragante aquí en la tierra. El Señor, ¿por qué cree que nos da la vida? Otros ya se adelantaron, pero nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido pesados en balanza y hemos sido hallados gratos delante de Dios. Dice, tú eres luz en las tinieblas, por eso te vas a quedar. Tú eres el buen sabor de este mundo, por eso te vas a quedar un poco más de tiempo. Tienes que estar aquí. Qué hermoso es Dios. Ahí es donde le alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios 13, 11. Dios es hermoso y maravilloso. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es tan maravilloso y tan glorioso saber este saludo tan hermoso. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Por lo demás, dice, por todo lo que habéis pasado, por todo lo que habéis sufrido, por todo lo que has soportado. Mire, vivir juntamente con un pecador es tener amor de Dios para soportarlo, ¿verdad? Amén. Hablan, oiga, de una manera terrible. Cuando les tenemos amor, les decimos, espérate, mira, te voy a hablar de Cristo. Y les hablamos de Cristo. Y los vamos soportando. Y yo recuerdo, de verdad, he visto milagros, he visto maravillas. Nos hemos dado cuenta de cómo Dios ha hecho cosas hermosas. Y cuando hemos soportado, hemos visto el cambio. Cuando Dios lava, limpia, purifica y santifica. Miren, nada más lo vamos a ver en nuestro núcleo familiar. ¿Para qué nos vamos tan lejos? Cuando soportamos a alguien de nuestro núcleo familiar y le empezamos a pedir a Dios, Dios va a hacer cambio. Dios regenera. Corta esa cadena de maldición, corta esa atadura y la persona es limpia, es lavada. Yo he visto muchos milagros. Por eso la palabra de Dios dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados. Gracias a Dios que con cada prueba, con cada lucha que vamos pasando, nosotros vamos siendo perfeccionados. Si no pasáramos por pruebas ni por luchas, sería algo monótono, ¿verdad? Siempre lo mismo. Pero cuando pasa uno por prueba, dicen que el llorar es bonito, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Usted llora el tiempo de prueba. Amén, amén. Y esas lágrimas, cuando las recuerda con gozo, Amén. con alegría. Y dice, como si no lo hubiera vivido.
como si no lo hubiera pasado. Recuerdo también cuando Dios, en su misericordia y en su gracia, mire que cuando somos libres del pecado, tenemos mucha garantía de parte de Dios. Pasamos a la empresa de Jesucristo a mirar milagros, portentos, maravillas, mirar cómo Él nos defiende con su poder, con su gracia, con su bondad, con su misericordia. No es como nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Cristo, no son los pensamientos de Dios. Dios hace cosas excelentes, maravillosas, poderosas. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra y nos está diciendo que por lo demás, hermanos, tengamos gozo, porque estamos siendo perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Cuesta mucho esto en muchas ocasiones, pero cuando lo hemos logrado, hermanos, es algo que hay una alegría en el corazón, una dicha. Estas alegrías no las recibimos aquí en la tierra, porque nadie nos las puede dar, solamente Dios. Cuando usted ve a una persona regenerada y estamos de un mismo sentir y en paz, decimos solamente la mano de Dios lo podía hacer, porque sin Dios, no, hombre, de verdad que ni se veía por donde hubiera un cambio, no se veía, todo lo contrario, se veía que iba de mal en peor, pero llegó Dios y hizo el milagro, y ahora estamos en un mismo sentir y estamos viviendo en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Un día platicaban los pastores y yo los escuchaba. Y decían, oye, tú ya leíste la porción esta. Y decía otro pastor, ¿cuál? Tu enemigo es el que duerme a tu lado. Dice, no digas mi esposa. Y el otro le dice, sí, tu esposa. ¿Cómo crees? Sí, pues es bíblico. Y entre pastores yo los iba escuchando. Rápidamente buscó la porción y dijo, oye, sí dice así. Dice, pues sí, ¿tú crees que Dios se equivoca cuando dice que dos estarán durmiendo y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado? El pastor decía que me lleve a mí. Y el otro pastor le dijo, ten cuidado, vaya haciendo que se vaya tu esposa y tú te quedas. Te puedes quedar tú. Y iban platicando entre pastores y decían, qué terrible es esto, es algo muy fuerte. Y uno se voltea y me dice, ya escuchó, hermana Elia. Y yo le dije, ya lo sabía, ¿desde cuándo? Me dice, ¿cómo? Le digo, sí, hermano, porque es bíblico, ya lo sabemos, que Dios ese no es su plan de llevarse a uno y dejar al otro. No, Dios nos quiere llevar a los dos, ¿verdad? Pero si no obedecen, los dos no estamos en un mismo sentir. ¿Será que no vayamos juntos? Va a ser difícil, hermanos. Por eso nuestro tema es, ¿vamos a preservar en el pecado? No. Si todavía hay misturas, cosas pequeñas, Satanás es tan desgraciado que dice, bueno, ya no eres esto, ya no eres aquello, pero te voy a dejar por ahí algo, por ahí te voy a dejar algo. Eso pequeño, si no estás bien con tu Dios y te llega la muerte, te vas conmigo. Dice que desgraciado y que vil. Hay que reprenderlo. Que el Señor te reprenda, Satanás. Por eso siempre digo algo, si tengo que sufrir por Cristo, lo voy a hacer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Lo vamos a hacer. Amén. Si tenemos que ser más humildes, lo vamos a hacer. Amén. Si tenemos que ser más sencillos, lo vamos a hacer. Amén, Dios.
Si tenemos que soportar, vamos a hacerlo. Amén, aleluya. Si tenemos que pasar a veces por malos, también. También, ¿por qué? Porque queremos entrar a la gloria del Señor. No por esas cosas pequeñitas. Podría ser simpleza de nada. Pero el Señor dice que los mentirosos, imagínense, una mentira nos puede apartar de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo está hablando y está diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo. Ya no te enojes, hermano. Ya no te enojes, hermana, por cualquier cosa. A veces nos enojamos hasta por el piso, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? ¿A mí? Vamos a ser sinceros. Pero ¿para qué nos vamos a enojar por cosas como esas? Vamos a decir: piso siempre piso. Alma viviente, alma viviente. Elia siempre Elia. Piso siempre piso. Cosa, materia, materia, materia. Pero Elia es más valioso. Usted es más valioso, hermano. Usted es más valiosa, hermano. Olvídese de las cosas misturas. Por esas cosas pequeñas podemos perder nuestra salvación. Y tenemos que darle el valor debido que tiene nuestra alma ante la presencia de Dios. Porque muchas veces se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo. Se nos olvida que somos la iglesia de Cristo. Se nos olvida que la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, hasta la última gota de su sangre, ha sido para limpiarnos. Que el diablo no nos venga a engañar, que no nos seduzca. Cuando veo cosas así como esas, le digo: Señor, no me tengo que enojar. Dame paciencia, aunque sé que me va a traer tribulación. Dame paciencia. Cuando usted pide paciencia, usted está siendo pasado en el horno de fuego por la prueba. Quiere decir que usted se va perfeccionando, que las cosas materiales para usted han perdido valor. ¿Valdrá más el piso que nuestra alma? ¿Un auto? Vamos a los extremos. ¿Una casa? ¿Trastes limpios? ¿Trastes sucios? ¿Comida a tiempo? ¿Comida después de tiempo? ¿Caliente o fría? ¿Vale más que nuestra alma? Misturas. Misturas. No sé si a usted le duele, pero a mí sí me duele en mi corazón. Misturas. Pequeñeces. Vale más mi alma. Tiene mucha importancia. No por un plato de comida como Esaú, si es Esaú, que perdió su bendición. No por eso vamos a perdernos en el lago de fuego que el Señor reprenda. Debemos tener mucho cuidado. Estamos teniendo una grande herencia incorruptible e inmarcesible reservada en los cielos. Esto es personal, hermanos, para que su persona de usted deje de pensar en las misturas. Yo, Elia, debo de dejar de pensar en las, y usted tiene que decir con su nombre: yo debo de dejar de pensar en misturas. Mi alma vale más, porque si por esas cosas pequeñas voy a discutir, voy a poner un ambiente pesado, negativo, y yo mismo me estoy alejando, yo misma me estoy alejando ¿de quién? De Dios. Mejor voy a ser perfeccionado. Imagínense, si esas cosas pequeñeces no las vamos a poder sobrellevar, lo más fuerte será que lo sobrellevemos menos. Que Dios tenga misericordia. Tenemos una garantía preciosa. Ya no somos esclavos del pecado. Alabe y glorifica al Señor. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a estar esclavizados? Qué hermoso, qué maravilloso es Dios. Dice que en otro tiempo, no conociendo a Dios, andábamos, ¿dónde? Sirviendo a dioses ajenos. Y gracias a Dios porque ya no somos esclavos. Ahora el pecado no nos puede esclavizar. Solamente si usted se enojó rapiditamente, dígale al Señor: perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Moldéame a tu imagen. Hazme más como tú. Cuando usted le dice hazme más como tú, debe haber más sencillez. Un corazón sencillo, apacible, para poder escuchar la voz de Dios. Un corazón humilde, con esa humildad de Cristo. Claro que todos acá en la tierra quisiéramos vivir como reyes, ¿verdad? Y todo bien pulcro y bien limpio. ¿Sabe quién cambió todo eso limpiecitito, limpiecitito? Un reino glorioso, calles de oro, mar de cristal, porque siempre ha existido allá arriba en el cielo. Todo lo dejó mi Señor. Y se vino a vivir a un mundo tan lleno de tantas privaciones para un Dios habituado en la realeza de la santidad, escuchando tanta mundanalidad que siempre ha existido. Lo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia, de bondad y de misericordia. La palabra de Dios dice que la luz venía a este mundo. Alabe, glorifica al Señor, porque todo Él lo dejó por amor a nosotros. ¿Y será que nosotros no podamos dejar nada por Él? ¿Será que nosotros querramos seguir en la vanagloria, en las vanidades, en tanta baratija, porque es barato, a llegar a la gloria de Dios? Todo lo dejaremos por amor al Señor, ¿verdad? Señor, si debo de cambiar de actitud, lo voy a hacer por amor a ti. Porque no quiero que esas misturas me aparten de tu gloria eterna. Dios habita en hombres y mujeres de un corazón manso, con mansedumbre. Esa mansedumbre marca diferencia y trasciende. Lo dirán los que nos sigan. Las generaciones venideras hablarán de nuestros hechos. Porque la Biblia dice que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la memoria. Fíjese, aparte del libro de la vida, donde están escrito nuestro nombre para pasar a la vida eterna. Hay un libro que está escribiéndose por un ángel que ha sido el que Dios nos ha dado personalmente. Nosotros tenemos un ángel que nos cuida siempre. La gente no lo sabe, pero nosotros tenemos un ángel que nos cuida siempre. No sé usted cuántas veces ha visto la muerte de cerca, pero yo la he visto más de 10 veces cerca. Un día estaba vendiendo allá en la 5 Norte y la llanta me rozó literalmente. Otra ocasión iba pasando, pero por un carro por atrás pasé, y el carro se hizo para atrás y sentí clarito el empujón y dije la sangre de Cristo, y el carro se detuvo. Otra ocasión, recuerdo bien que me iba a caer de un segundo piso y quedaron atorados mis pies. Otra ocasión volé por la escalera.
Ustedes saben del golpe de apenas que tuve. Y Dios me ha librado de la muerte. ¿Y quién ha sido? La mano poderosa de Dios a través de sus ángeles que nos cuidan y nos guardan. Tenemos privilegios cuando hemos abandonado el pecado, sí, hermanos. Privilegios tenemos cuando nos apartamos de la maldad, del pecado. Si usted y yo no obedecemos y seguimos en lo mismo, el malo se va a enseñorear de nosotros, y va a entenebrecer nuestro entendimiento y nos vamos a hacer sabios en nuestra propia opinión. Que el Señor reprenda. Qué feo es ser eso, porque la persona dice: yo estoy bien. El malo o la mala eres tú, pero yo estoy bien, sabio en su propia opinión. Cuando la Biblia dice, el mismo Jesucristo dice que vino un joven y le dijo: maestro bueno. Y Jesucristo mismo, con ese corazón manso, apacible, le dijo: no me llames bueno, porque bueno solamente es mi Padre que está en el reino de los. Y como nosotros decimos que somos buenos, que el Señor reprenda, ¿verdad? Que el Señor reprenda. Tenemos que pedirle ¿a quién? A Dios. Que no reine más el pecado mortal en nuestros cuerpos. Que el Señor reprenda al mismo Satanás. Y que la sangre de Cristo nos guarde, nos cubra y nos defienda de todo peligro. Y que nosotros seamos sabios e inteligentes y entendidos para entender el plan glorioso de Dios. Tenemos que ser entendidos para saber que ahora nosotros estamos libres, hemos sido libertados. En 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios 2, verso 14, la Biblia, la palabra del Señor dice así, 2 de Corintios 2, 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad y como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, mediante en todo lugar olor de su conocimiento. Gracias a Dios, porque le damos gracias al Señor, que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Bendito sea el Señor. Mediante del olor fragante de su conocimiento. Todo nos los ha dado a conocer. Él no se ha reservado nada. Todo nos los ha dado para que ahora nosotros seamos ese olor fragante. Mire, Satanás huele, no se asuste, es bíblico, porque él huele a azufre, que el Señor lo reprenda. Él huele a podredumbre. Nosotros tenemos olor fragante, fresco. Mi Cristo es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Nosotros tenemos ese olor grato, hermoso. Claro que cuando él huele que llega un hijo o una hija de Dios, él se va y deja su olor pestilente, horrible. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, llega la gloria de Dios, ese peste se va, ese olor horrendo se va, y la gloria de Dios llega a través de hombres y mujeres
que han dejado el pecado, la maldad, y que viven una vida santa. Hay mujeres santas, sí, amén, hermano. Hay mujeres que hemos sido lavadas, limpiadas, regeneradas, y somos olor fragante. Hay hombres que han sido regenerados, amén, y son olor fragante. Huelen a rosa de Sarón, a lirio de los valles. Huelen a la gloria, a la gracia, a la misericordia de Dios. El Espíritu mismo de Dios que está en nuestras vidas, porque ahora somos templos del Espíritu Santo. El pecado ya no ganó terreno en nuestra vida y no se lo vamos a permitir. Tampoco nos vamos a dejar que nos venza la maldad. No, nosotros vamos a vencer la maldad con todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros vamos a terminar con toda esta suciedad que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Y él habla a mi mente y me dice, no vas a terminar. Le digo, claro que sí, porque en mi vida no entras más. Claro que sí, porque en mi vida no entras más. Entrarás allá con algún otro tonto o tonta que te quiera recibir, pero aquí en modestia propia no entras. No es no. Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe qué hace? Aprende a respetar a los hijos de Dios. Aprende a respetar a las hijas de Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando tus ojos quieran codiciar, apártalos rapiditamente y dile, Señor, defiéndeme. Mira, mis ojos quieren mirar de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar que el enemigo tome el control de mi cuerpo cuando mi cuerpo es templo de tu Espíritu Santo? ¿Sabe qué hace Satanás? Se va como lo que es, cobarde. Y nosotros somos valientes. El reino de los cielos se hizo fuerza. Solamente los valientes lo arrebatan. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé de su gracia. Y que el Señor nos fortalezca para todo esto que Dios nos está hablando. A Dios gracias que Él nos da los triunfos. Dios nos da los triunfos en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Dónde se manifiesta, hermanos? En todo lugar. Empresa, negocio, oficina, taller, tienda, casa, donde usted está, va a manifestar el olor fragante de Cristo Jesús. O sea, que usted y yo no tenemos descanso. Usted esté donde esté alabando, glorificando el nombre de Dios. Usted esté donde esté clamándole al Señor. Ore, ore, ore. Clame, clame, clame. Pida, pida, pida. Tenemos mucho que pedir, tenemos mucho que orar, tenemos mucho que clamar. No nos vamos a dejar vencer por las huestes espirituales del maligno. No, que el Señor los reprenda. Nosotros vamos a triunfar porque nuestro triunfador es Cristo Jesús. Él es el victorioso. Él es el que se pone al frente de los escuadrones de la batalla. Él lucha y Él nos entrega la victoria. Y Él dice, mira, yo estoy contigo como poderoso gigante. Mira, ya te defendí. Tú no tienes que mover un dedo. Tú aprende a confiar en mí. Hermano, qué bonito es cuando usted y yo confiamos en Dios. Es tan hermoso cuando dice, ninguna jota ni una tilde será quitada. Todo lo contrario, lo que aquí habla, Él lo cumple. Lo que salió de su boca se va a cumplir. Y cuando Dios habla a través de su palabra se cumple. Y cuando Dios habla a través de sus santos y benditos profetas de aquí bíblico, se cumple. Y cuando Dios habla a través de un hermano, una hermana usado por Dios, se va a cumplir. Le duela al diablo o no le duela, se va a cumplir. Llore o no llore, no nos importa, porque el que tiene poder para hacer y deshacer es el Dios Todopoderoso. A Él sea la honra, la gloria, toda alabanza y toda adoración. Solamente dejar
con un valor civil el mundo y sus deleites y decirle: Satán, hasta aquí llegué contigo, no quiero saber más nada de ti. Mire, viene la victoria, viene el triunfo. Yo le decía, me tomaba de unos pequeños puntos, le decía al ingeniero: mira que tienes acá, mira, con esto puedes predicar. Se me queda mirando, dice: y ya lo sabía. Mire qué hermoso, cuando el Señor nos recluta en su casa, nos toma como su cuerpo, nos hace de nosotros unas personas que seamos personal capacitado por Dios, con su Espíritu Santo, con su gracia, con su misericordia, con esa seguridad individual que Él está dando a través de su palabra, esa seguridad protegiendo nuestra salud, protegiendo nuestra integridad física, espiritual, mental. Son puntos del ingeniero que estoy tomando aquí. Esto todo Dios lo está haciendo ¿para quién? Para nosotros. Una seguridad como hijos de Dios. En ningún lado vamos a tener más seguridad que con Dios. Son puntos materiales, pero los puntos espirituales, Dios dice: yo te doy una seguridad física, mental, donde nadie va a tocar tu mente. ¿Cuál lagunas mentales? ¿Cuál esquizofrenia? ¿Cuál esas enfermedades que ahora hay para los ancianos? Que el Señor reprenda. Nosotros estamos más jóvenes. Aquí no hay ancianos. Los que somos de la tercera somos de la primera, porque ahora tenemos fuerza de búfalo. La Biblia dice: los jóvenes se cansan, se caen y son bien torpes, pero los ancianos van a tomar fuerzas, sus alas como las águilas. Gócese, alégrese, porque todo esto hace el Señor. Cuando Él nos toma con esa seguridad, con esa certeza, nos ayuda. Y no solamente eso, nos capacitó personalmente con su poder, con su gracia, con su misericordia, con su Espíritu Santo, hablando a la mente, hablando al oído, al corazón. No sé usted si ha tenido esa experiencia cuando Dios le habla a la mente, al corazón, y le dice: lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y usted: no, espérate, creo que es mi mente loca. No, es el Espíritu Santo de Dios quien está capacitando personalmente. Párate, tienes que orar. Levántate, tienes que orar. Y usted se queda: no me voy a parar, te tienes que levantar. Y usted se levanta y dice: voy a orar, voy a clamar, hay necesidad, ser el hermano fulano sutano, o voy a orar por la iglesia. Mire qué hermoso, ni sueño tiene, ni tiene sueño, y se levanta y no está débil. Dígame quién le dio fuerzas: el Espíritu Santo de Dios, el Todopoderoso, el que capacita personalmente para su obra, para su empresa, para su gloria eterna, que es una gloria inaccesible, incorruptible. Gracias a Dios. Mire, nos vamos a una perpetua eternidad. El libro de la memoria hablará de mi hermano Gutiérrez. El libro de la memoria hablará de sus hechos, hablará de sus oraciones, porque han sido recibidas, han sido escuchadas. El Espíritu Santo ve, conoce, oye. Alabe y glorifique al Señor. No se canse. Dios está aquí como poderoso gigante. Mire qué lindo, qué hermoso nos capacita, como al hermano lo capacitó con la música. Escuchamos la alabanza, qué bonito canta el hermano Blas. ¿Quién lo hizo Dios perfectamente para su obra, para su gloria. Lo apartó, lo sacó del mundo. Un testimonio grande, efectivo, real. No es una fantasía, no es cualquier baratija, es algo real. Y nosotros tenemos que caminar con esto, con esa fe, con esa seguridad. Mire, Dios es todopoderoso. Tenemos que entregarnos a Él. Ya basta de tibiezas, ya basta de trivialidades. El Señor está aquí con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Bendito sea el Señor.